Empezamos. A mí, el tema de campo magnético, pues la verdad es que pasa como todo. Si me lo quieren poner muy fácil, realmente el tema no es complicado. El problema para mí fundamental de este tema es que lleva asociado un segundo tema, que es el de inducción electromagnética, que sí que es un poquito más abstracto y a todo el mundo le cuesta un poco más de trabajo. Es decir, la primera parte de campo magnético, vamos a ver que no es excesivamente complicado, pero sí que es verdad que la segunda parte de inducción es un poquito más difícil, ¿no? Vamos a centrarnos hoy sobre todo en la primera parte, en la parte, ¿vale?, de campo magnético, ¿eh? Mirad, nosotros hasta ahora hemos visto ya dos campos. Los campos gravitatorios son campos originados por masas. Las masas originan en su entorno un campo muy famoso que llamamos campo gravitatorio o gravedad. Las cargas en su entorno originan un campo muy famoso al que llamamos campo eléctrico. Cuanto mayor sea la carga, pues mayor campo eléctrico generará, ¿no? Y los campos magnéticos son campos generados por imanes. Es decir, los imanes realmente en su entorno generan, ¿vale?, una cosa muy famosa que llamamos un campo magnético. Luego más adelante veremos que hay una relación muy importante entre electricidad y magnetismo. De hecho, hablaremos continuamente de inducción electromagnética, ¿vale?, o electromagnetismo. Porque realmente las cargas en movimiento se comportan como imanes. Es decir, nosotros cuando las cargas se están moviendo, cuando las cargas tienen una determinada velocidad, al final se convierten en pequeños imanes. Si las cargas están totalmente paradas, no. Pero cuando las cargas las tenemos en movimiento, son como pequeños imanes. Bueno, imaginaros que nosotros tenemos aquí un imán, ¿vale?, con su polo norte y su polo sur. Y a diferencia realmente, o una de las grandes diferencias que nosotros tenemos entre los campos magnéticos y los campos eléctricos, es decir, entre los imanes y las cargas, es que las cargas jamás las puedes separar realmente. O sea, los imanes nunca los puedes separar. Una carga tú la puedes separar perfectamente en una parte, una carga positiva y una carga negativa, pero un imán nunca lo puedes separar en norte y sur. Si tú realmente este imán lo cogieras y lo rompieras por aquí, lo que te quedarían serían dos nuevos imanes, ¿vale?, con su polo norte y su polo sur cada uno de ellos. Es decir, hay una gran diferencia entre imanes y cargas, y es que en las cargas realmente nosotros podemos hacer perfectamente una separación, pero en los imanes no. Cada vez que tú rompas un imán, se te formarán dos nuevos imanes, pero no se te va a quedar el polo norte por una parte y el polo sur por otra. Venga, este imán en los puntos de su entorno genera una cosa muy famosa que llamamos campo magnético, y ese campo magnético le va a afectar mucho, pues, a las cargas que vayan con una determinada velocidad. Imaginaos que aquí tenemos una carga que lleva una determinada velocidad, esto es una carga, tendrá su masa, lo que sea, y esa determinada carga pues tiene su velocidad, y nuestro querido imán sobre esa carga ejerce una fuerza muy famosa a la que nosotros llamamos fuerza magnética. Esa fuerza magnética la podemos calcular de dos formas: o la calculamos vectorialmente en forma de vector, o la calculamos en módulos en forma de número para poder luego trabajar con ella más sencilla. Si la fuerza magnética me la calculáis en forma de vector, cogeremos siempre la carga, cogeremos siempre el vector velocidad, y el vector velocidad me lo tenéis que multiplicar vectorialmente. Ese vector velocidad se multiplica siempre vectorialmente por el campo magnético. ¿Qué significa este producto vectorial? Pues seguramente en matemáticas lo habéis visto. Ponemos IJK, ponemos el vector velocidad, ponemos el vector campo y hacemos el determinante. Nos saldrá algo por I, algo por J y algo por K, que será el vector que nos sale de hacer ese producto vectorial. Una vez que ese producto vectorial nos salga un vector, lo multiplicaremos por la carga y obtendremos la fuerza magnética en forma de vector, ¿vale? Obtendremos, pues estamos trabajando en el espacio, pues un vector de 3 coordenadas. Recordad que aquí los profesores prefieren siempre que trabajéis con I, con J y con K, siempre, ¿vale?, en el bloque de física, ¿vale? Pero normalmente, casi siempre, la fuerza magnética la vamos a hacer prácticamente casi siempre en módulos, en números, porque al final a mí me interesa muchas veces más trabajar en números, ¿vale? Y esa fuerza magnética, cuando nosotros la veamos en módulo, tendríamos la opción de hacerla primero en vector y luego calcularla en módulo, pero habitualmente lo hacemos siempre así. Cogeremos la carga, la multiplicaremos por la velocidad en número, no en vector, por el campo magnético que genera ese imán, también en número, y multiplicada siempre por el seno del ángulo que forman. Este ángulo que nosotros tenemos aquí es el ángulo que forma el vector velocidad y el vector campo. Normalmente, ¿vale?, el vector velocidad y el vector campo casi siempre van a ser perpendiculares. Es decir, este ángulo que forman la velocidad y el campo casi siempre va a ser de 90 grados, con lo cual el seno de 90 vale 1 y realmente lo vamos a quitar. Es decir, cuando el ángulo que formen la velocidad y el campo magnético sea de 90 grados, ¿vale?, pues automáticamente la fuerza magnética vista
En módulo nos quedará la carga, la velocidad, el campo, y como el seno de 90 vale 1, pues no lo pondremos. Así que la fuerza magnética realmente, pues la veremos realmente así, ¿vale? Esa fuerza magnética que vamos a calcular, que al final me va a salir un número, lo que sea, en Newton, ¿vale? Porque las fuerzas todas las vamos a calcular en Newton, ¿vale? No lo hemos comentado, pero os lo comento, los campos, ¿no?, magnéticos los vemos habitualmente en una medida muy famosa a la que llamamos Tesla, ¿vale? Como la empresa esta de coches que tiene los coches eléctricos, ¿vale? Y bueno, realmente la empresa es posterior, ¿vale? Las Tesla estaban antes, la marca esta de coches cogió el nombre de la medida en el sistema internacional en la que medimos los campos magnéticos. Bueno, lo que os decía es que esa fuerza magnética realmente que ejerce el imán sobre la carga actúa realmente como fuerza centrípeta, es la que realmente hace que nuestra carga gire alrededor de nuestro imán. Con lo cual podemos hacer algo parecido a lo que nosotros hacemos en el campo gravitatorio y, ¿vale?, en los casos realmente en el que nuestra partícula está orbitando, pues la fuerza magnética realmente, ¿vale?, coincide con la fuerza centrípeta, ¿no? Aquí casi siempre vamos a trabajar con el ángulo de 90 grados para que todos los cálculos sean más sencillos. Prácticamente dentro del ejercicio ya lo veremos, ¿vale? La fuerza magnética, ¿vale?, siempre la vamos a calcular suponiendo que el ángulo entre la velocidad y el campo es de 90 grados, y de aquí si desarrollamos nos va a quedar que la fuerza magnética es la carga por la velocidad y por el campo, y la fuerza centrípeta sería la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. De aquí podríamos perfectamente simplificar una velocidad con una velocidad, nos quedaría que carga por velocidad, ¿vale?, es igual a la masa, carga por campo es igual a la masa por la velocidad dividido entre el radio. Y si de aquí despejamos el radio, que normalmente es lo que casi siempre despejamos, si los pasos vayan multiplicando y la carga y el campo los paso dividiendo, me va a quedar que el radio es la masa por la velocidad dividido entre la carga multiplicado por el campo. Esta fórmula que nosotros tenemos aquí es una fórmula muy importante que vamos a utilizar, porque es muy típico que en estos ejercicios nos pidan el radio de curvatura, en el radio realmente en el que la partícula realmente da vueltas alrededor de nuestro imán, o el imán podría ser perfectamente una corriente eléctrica, porque como antes hemos dicho, las corrientes eléctricas se comportan, ¿vale?, las cargas de movimiento se comportan como imán, ¿vale? Sí que es verdad que aquí hemos presupuesto en esa fórmula que el ángulo es de 90 grados. Si no, bueno, pues realmente se complica un poquito más, luego si queréis lo vemos, ¿vale? Una vez que hemos calculado el radio, pues podríamos hacer cualquier cosa o podríamos hacernos diferentes preguntas sobre el movimiento circular uniforme. Recordad que la velocidad lineal era la velocidad angular por el radio. Podríamos calcular con la velocidad lineal y el radio la velocidad angular. Recordad también que el periodo, que es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta, es 2pi partido por la velocidad angular. Recordad que la frecuencia, por supuesto, vale 1 partido por el periodo. O recordad que la aceleración centrípeta o normal es la velocidad cuadrada entre radio. Cualquiera de estas cosas se nos podría también perfectamente preguntar, ¿vale? Si seguimos un poquito más, ¿vale?, una de las cosas también típicas que nos preguntan en este tema, ¿vale?, es lo que se conoce como el momento angular. El momento angular, que se define así como una m, realmente se obtiene multiplicando la masa por el radio y por la velocidad. Realmente aquí deberíamos de poner también seno de alfa, pero como casi siempre, ya veréis que en estos ejercicios siempre el radio y la velocidad son perpendiculares, realmente el seno de alfa no nos hace falta. Pero realmente la fórmula del momento angular en módulo sería la masa por el radio, por la velocidad y por el seno del ángulo que forman la velocidad y el radio, ¿vale? Directamente, siempre, casi en el 100% de los casos, eso va a ser 1, con lo cual realmente, ¿vale?, con esta fórmula ya podríamos perfectamente calcular lo que se conoce como el momento angular. Esta m significa momento angular. Bueno, todas las fórmulas estas las tenéis en vuestros apuntes, si es simplemente por recordar lo que, ¿vale?, todo lo que es más importante y más famoso. Hay una cosa también típica que últimamente no lo he visto preguntar, pero que se podría preguntar también, que es el tipo de movimiento que describe la partícula alrededor de nuestro imán, ¿vale? Es decir, qué tipo de movimiento, ¿vale?, describe esa partícula. Y os tengo que decir que hay dos movimientos que son muy importantes. El primero, cuando la velocidad realmente sea perpendicular al campo magnético, es decir, cuando el vector velocidad multiplicado por el vector campo magnético de cero, cuando ese producto escalar de cero, ¿vale?, cuando lo haces primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, más de cero, o cuando simplemente nos digan que velocidad y campo magnético son perpendiculares, nuestra partícula alrededor de nuestro imán hace lo que nosotros conocemos como un giro circular. O sea, gira simplemente alrededor del imán. Pero si por la razón que sea la velocidad y el campo magnético no son perpendiculares, vamos,
si el producto de esos dos vectores, el producto escalar, nos da distinto de cero, hace lo que nosotros llamamos un giro helicoidal. ¿Qué significa esto? Significa que si esto de aquí es nuestro imán, para que me entendáis, la partícula va dando vueltas alrededor del imán, pero además va avanzando, es decir, va también avanzando, ¿vale? Y no simplemente se limita a girar, ¿vale? Es decir, cuando velocidad y campo magnético no sean perpendiculares, ¿vale?, nuestra partícula alrededor del imán hace lo que se conoce como un giro helicoidal. Nuestra partícula va dando vueltas, pero además nos va avanzando, cada vez se va como, ¿vale?, alejando más. Bueno, por último, en esta primera parte, antes de que entremos realmente en el segundo bloque del tema de campo magnético, otro de los ejercicios típicos que le encanta preguntarnos, ¿vale?, prácticamente a casi todos los coordinadores, a casi todos los profesores, ¿vale?, es el campo eléctrico que nosotros deberíamos de aplicar para que la partícula, ¿vale?, en vez de girar alrededor de nuestro imán o de nuestra corriente, siga en línea recta. Fijaros, si yo tengo esta partícula que tengo aquí, esa partícula que nosotros tenemos aquí, evidentemente es atraída por nuestro imán, ¿vale?, con una fuerza a la que llamamos fuerza magnética. Si nosotros queremos que esa partícula siga en línea recta, deberíamos de aplicar una fuerza eléctrica que cancele, que anule esa fuerza magnética, si yo quiero que siga en línea recta. Si no la aplico, pues esa fuerza magnética va a hacer, ¿vale?, que nuestra partícula gire, ¿vale? Entonces, para que realmente siga en línea recta, deberíamos de hacer una fuerza eléctrica tal que la fuerza eléctrica en módulo debería de coincidir con la fuerza magnética. En vector no, en vector son vectores opuestos, serían cambios de signo. Es decir, que la fuerza eléctrica, que es la carga multiplicado por el campo, debería de coincidir con la fuerza magnética, que es carga por la velocidad por el campo. Seguimos suponiendo algunos 90 grados. Y de aquí, pues, si simplificamos la carga y la carga, el campo eléctrico que deberíamos de aplicar para que siguiera en línea recta, ¿vale?, coincidiría con la velocidad que lleva la partícula por el campo magnético. Esta también es de las cosas que le encanta preguntarnos. Campo eléctrico que tendríamos que aplicar para que la partícula siguiera en línea recta, ¿vale? Y ya la última parte de este primer tema de campo magnético, ¿vale?, o en la última parte, lo que habitualmente se nos pregunta es la creación de campos magnéticos por elementos de corriente. Es decir, imaginaros que nosotros tenemos una corriente rectilínea, ¿vale? Y esa corriente rectilínea, pues, ¿vale?, pues por ella pasa, ¿vale?, tener una cierta gran cantidad de corriente con una determinada intensidad, 10 amperios, 20 amperios, ¿vale?, o lo que sea, exactamente igual. Bueno, pues esa corriente eléctrica a las distintas distancias genera lo que nosotros llamamos campos magnéticos. Esos campos magnéticos son más pequeños cuanto más lejos me vaya, ¿vale? Entonces, para calcular realmente el campo magnético, ¿vale?, ya veréis que simplemente hay una fórmula, el campo magnético que genera a una distancia a la que si queréis llamamos R, ¿vale? Tendremos una distancia, pero es muy importante que sepáis que para calcular la dirección vamos a utilizar lo que se conoce como la regla a mano derecha. Es decir, si nosotros tenemos hacia arriba la intensidad y hacia acá tenemos, ¿vale?, el vector posición, el campo magnético es perpendicular a los dos, a la intensidad y a la posición, utilizando la regla a mano derecha. El dedo gordo se utiliza para la intensidad y este de aquí se utiliza para la posición y el campo saldría hacia acá. Es decir, el campo magnético saldría justamente hacia el centro, hacia adentro de la pantalla, ¿vale? Es siempre perpendicular a la intensidad de la posición, o también puede utilizar la regla del sacacorcho. Si yo voy así, si hago así, lo que hago al girar de la intensidad de la posición, lo que hago es meterme justamente hacia adentro, ¿vale? Lo más importante es que sepáis calcular el campo magnético, ¿vale? El campo magnético a esa distancia R se calcula siempre como una constante que es nu sub 0 por la intensidad de corriente partido de 2 multiplicado por pi y multiplicado por la distancia. Esa constante nu sub 0, ¿vale?, os la va a dar, si mal no recuerdo, es 4pi por 10 elevado a menos 7, pero no la tenéis que aprender vosotros de memoria, ¿vale? Normalmente no la dará. Si en vez de ser una corriente rectilínea indefinida me pusiera, ¿vale?, una espiral circular por la que va circulando, por aquí va circulando la corriente, el campo magnético justamente en el centro, ¿vale?, la fórmula que nosotros tenemos para calcularlo, el campo que se genera en el centro, sería muy parecida, pero la diferencia es que te pide aquí, no lo parece, la nu sub 0 por la intensidad de corriente y partido de 2 veces el radio de la espiral. Lo mismo, utilizando la regla a mano derecha, si, por ejemplo, esto que tengo para acá es la intensidad de corriente y esto que nosotros tenemos para acá es la posición, ¿vale?, pues siempre vamos de la intensidad a la posición utilizando el camino más corto y realmente aquí el campo magnético saldría hacia afuera de la pantalla, ¿vale? Esto sí que es verdad que cuando luego veáis el vídeo va a costar mucho trabajo, es más fácil, ¿vale?, que hagáis lo que verlo así gráficamente. Si esto es la intensidad y esto es la posición, intensidad, posición,
el campo nos saldría, al hacer así nos saldría justo hacia dentro de la pantalla, ¿vale? Intensidad, posición, y esto sería el campo, ¿vale? Bueno, lo siguiente, si en vez de ponernos una espira circular nos pusiera una bobina son muchas espiras juntas, es decir, es una espira y respira y respira, son muchas espiras juntas. De hecho, decimos que una bobina tiene n vueltas si tiene n espiras. La fórmula del campo magnético es muy parecida, ¿vale? Es nu sub 0 por la intensidad de corriente por el número de espiras o el número de vueltas que tiene la bobina y partido de 2 veces el radio, ¿vale? Esta es la fórmula importante para calcular el campo magnético en el centro de una bobina. Y el último elemento de corriente muy famoso que nos sale es un solenoide. Es muy parecido, pero yo la verdad es que no lo he visto nunca, pero es como si estuviesen enganchadas, como enlazadas en sí las espiras. Entonces, el campo magnético en el centro de un solenoide, para calcularlo necesitamos, es muy famosa o muy importante la longitud del solenoide, y la fórmula es parecida, es nu sub 0 por la intensidad de corriente por la longitud del solenoide. Uy, se me está, este no lo he hecho bien. Perdón, por el número de... es nu sub 0 por la intensidad de corriente, por el número de vueltas y, si mal no recuerdo, por la longitud del solenoide, ¿vale? Luego, miradlo bien, no vaya a ser que por lo que sea, ¿vale? Algunas de estas fórmulas, al final, es fácil, son tantas cosas químicas, físicas, matemáticas, que ya cada día voy teniendo más lazos mentales, y puede ser que alguna de estas fórmulas se me olvide, y luego que yo no me preparo, te voy a preparar de muchos años, pero bueno, no es como cuando vas a las clases, venga, de esto me lo miro, voy a dar la clase. Hoy hemos dado clase de campo magnético porque hemos decidido dar clase de campo magnético, ¿vale? Entonces puede ser que a lo mejor alguna de estas fórmulas, que alguna me he equivocado, ¿vale? Bueno, una cosica y vale, ya no entretengo más porque sé que es muy tarde, ¿vale? Sé que ya es un poquito tarde. Vamos a ver simplemente un ejercicio rápido, ¿vale? En el que nos aparezca algo de campo magnético, ¿vale? Para que veáis que realmente estos ejercicios tampoco no son tan difíciles, ¿vale? A ver si encuentro algún examen que me guste mucho de campo magnético, algún ejercicio. Mira, este es muy chulo y es muy fácil, ¿vale? Da gusto siempre terminar con uno fácil, ¿vale? Y el próximo día pues veremos un poquito de inducción. Abrir en un notes. Vamos a verlo. Vale, perfecto. Venga. Mira, lo leemos en un momento del ejercicio, lo hacemos en 2 minutos, ¿vale? Tardamos 2 minutos en hacerlo y con eso terminamos la clase de hoy. Nos dice el ejercicio 2, el P2, este es el año 2003, septiembre de 2003, y nos dice así: un electrón penetra en una zona donde tenemos un campo magnético uniforme de 10 elevado a menos 2 teslas y tiene una velocidad de 5 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo perpendicular al campo magnético. Fijaros lo que he dicho, muchas veces, ¿vale? Casi siempre, últimamente siempre son perpendiculares. Con lo cual, tenemos la velocidad a la que está la partícula, que la velocidad me parece que hemos dicho que es 5 por 10 elevado a 6. Tenemos también el campo magnético, bueno, estos son metros partido por segundo, que me parece que hemos dicho 10 elevado a menos 2 teslas. Y la partícula que nos pasa es un electrón. Su carga, sabéis que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Bueno, negativa, ¿vale? Y lo primero que nos pregunta, ¿vale? Nos da también la carga del electrón, por si acaso no la sabemos, en valor absoluto, y nos da también la masa del electrón, por si no hiciera falta, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31, que también lo ponemos aquí. La masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a menos 31, ¿vale? Esto estará, me imagino, en el sistema internacional, me imagino que estará en kilogramos, ¿vale? Y fijaros la primera pregunta que nos hace, módulo de la fuerza que experimenta. Nos está preguntando la fuerza magnética y nos la está preguntando en módulo. Pues vamos a ponerlo todo en módulo. Cogeremos la carga, cogeremos la velocidad, el campo magnético y lo ponemos todo en módulo. La carga la ponemos en positivo en módulo, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Eso es lo que nos preguntan en el lado. La velocidad es 5 por 10 elevado a 6. Y el campo magnético, pues hemos dicho que 10 elevado a menos 2 teslas. Se multiplica todo y lo que nos da es la fuerza magnética, que por supuesto se mide en newton. Mira, es que primer apartado más tonto, ¿eh? Bueno, tonto no, aquí o me conozco muy bien todas las fórmulas o no es tan tonto. Al final aquí, si tienes que saberte todas las fórmulas prácticamente de todo para poder hacer bien todos estos ejercicios. Pero bueno, si las sabes, la verdad es que no es muy complicado.
En el siguiente dice que hagamos el radio de curvatura. Si despejamos, o si os la sabéis de memoria, yo aquí como no me sé muchas veces te voy a despejar, pero si mal no recuerdo, no sé que el radio, creo que era la masa por la velocidad partido de la carga por el campo, ¿vale? En el caso en el que el ángulo fuera de 90 grados, que es lo que nos va a pasar siempre. Entonces tengo la masa, tengo la velocidad, tengo la carga, tengo el campo, lo tengo todo, pues sí que simplemente, ¿vale?, es sustituir. Y el radio, por supuesto, estamos trabajando en el sistema internacional, nos va a salir en metros. Y por último, vamos a ver la última pregunta que nos hace. Dice, módulo del momento angular respecto al centro de la circunferencia que describe el electrón, ¿vale? Una vez más, pues como, ¿vale?, cuando nos pide el momento angular, que lo llamamos m, como el ángulo entre el radio y la velocidad son perpendiculares, ¿vale?, pues el momento angular, ¿vale?, es la masa por el radio por la velocidad. Tengo la masa del electrón, tengo el radio, tengo la velocidad, lo calculo, ¿vale?, y calculamos el momento angular. Muchas veces va a pasar una cosa curiosa, y es que alguna determinada medida puede ser que no sepáis en qué está, es decir, el momento angular en qué se mide, ¿vale? Cuando no lo sepáis, mirad con lo que se forma. Las masas, ¿en qué se miden las masas? En kilogramos. Por los radios, ¿en qué se miden los radios? En metros. ¿Y en qué se miden las velocidades? En metros partido por segundo. Si queréis la podéis dejar como kilogramos por metros cuadrados partido de segundo, ¿vale? Lo dejáis así. Entonces, si alguna vez, por la razón que sea, no tenéis claro, si os sale una fuerza sabéis que son newton, una distancia sabéis que son metros, un tiempo sabéis que son segundos, pero puede ser que os haga alguna medida así un poquito más rara que no sepáis muy bien. Pues mirad cómo se hace, cómo se calcula. A lo mejor resulta que esto tiene un nombre especial, me da igual, pues yo lo dejo así y yo sé que así en principio no me tienen que poner ninguna pega, ¿vale? Entonces, ya lo veremos, que aquí hay algunos ejercicios que la verdad es que son bastante fáciles, y luego por supuesto habrá algunos que son bastante más complicados. Pero bueno, lo dejamos aquí, no